Buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy vamos a trabajar el tema el multímetro. El multímetro es un instrumento de medición que sirve para medir voltaje DC, voltaje AC, resistencia y corriente DC. Partes de un multímetro. Tiene una escala de medición, un tornillo de ajuste a cero, rangos de medición, perilla selectora y bornes de conexión. El multímetro es un instrumento integrado. En sí tiene tres instrumentos integrados en uno. En la parte donde tiene las X es el instrumento conocido como el ohmímetro, que sirve para medir las resistencias. Otro instrumento integrado en el multímetro es el voltímetro DC, como la flecha lo indica. Otro instrumento integrado en el multímetro es el voltímetro AC. Otro instrumento integrado en el multímetro es el amperímetro DC. El multímetro tiene integrado voltímetro, ohmímetro y amperímetro. Antiguamente no existía y se tenía que llevar varios instrumentos para trabajar en electrónica. Tenía que tener a la mano un voltímetro, un amperímetro y un ohmímetro. Eran tres instrumentos. Ahora todo está integrado en un instrumento llamado multímetro. El multímetro tiene puntas de medición. Un cable negro y otro cable rojo que se pone en los bornes. El cable negro o punta de prueba, lo llaman punta de prueba, negro, se pone en el borne negativo. Y la punta de prueba, positivo, rojo, se pone en el borne positivo para poder identificar la polaridad. Aquí vemos un ejemplo de cómo vamos a hacer mediciones con el multímetro. En un borne, la punta de prueba negativa, color negro, y en el otro borne, la punta de prueba positiva, color rojo. Ahí le ponemos el símbolo positivo para el cable rojo y negativo para el cable negro o punta de prueba, el ohmímetro. El ohmímetro es un instrumento que sirve para medir la resistencia de los dispositivos y componentes electrónicos. Aquí tenemos la parte del ohmímetro donde se encuentran las X. Tiene su símbolo, es el omega. El ohmímetro, para hacer medición con el ohmímetro, vamos a utilizar la parte
superior de la escala de medición. Aquí tenemos 0, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 500, infinito. Esta aguja se va a mover cuando realizamos la medición de un dispositivo electrónico. La aguja del multímetro se va a mover y va a marcar un número. Tenemos que hacer la lectura en la parte superior del multímetro. Ahí, en esta parte superior, son las lecturas para las resistencias. Si podemos ver aquí, tenemos el símbolo omega, que significa medición de resistencias. Vamos a medir la resistencia de un dispositivo y componentes electrónicos. Vamos a hacer lectura con el ohmímetro. Lo primero que debemos recordar que la lectura le vamos a hacer en X, donde se encuentran las X, que es la parte del ohmímetro. Vamos a leer la parte superior de la pantalla del multímetro. Por ejemplo, vemos aquí que la perilla selectora está en off, apagado. Vamos a girar la perilla selectora al rango X1. Vuelvo a repetir, vamos a girar esta perilla selectora que está en apagado, off. Vamos a girar hacia X1 y lo vamos a dejar en X1. Vamos a hacer la lectura al dispositivo. Ahora vamos a leer la pantalla para saber cuál es el valor del elemento medido. Vamos a ver la pantalla y vamos a ver el rango. La pantalla en la parte superior nos señala el número 20. Entonces vamos a poner acá 20. El rango nos dice por 1, 20 por 1, por 1, y este es igual 20 por 1 es igual a 20 ohmios. Aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a leer cuánto marca la aguja en la pantalla del multímetro en la parte superior, que es para medir resistencias. Vemos que la aguja está marcando 50. Ahora vamos a ver la perilla selectora. De estar en posición off, apagado, hemos girado hasta el X10. Entonces el rango es X10. La lectura sería 50 por 10. Vamos a poner ahí. Sería 50, lo que está marcando la aguja en la pantalla del multímetro, por 10. 10 es el rango
donde se encuentra la perilla selectora por 10. Y este es igual a 500 ohmios. Ohmios porque estamos midiendo resistencia. Entonces es 500 ohmios. 50 marca acá la pantalla, la aguja está señalando 50 en la pantalla del multímetro y la perilla selectora está en el rango X10, por eso que es 50 por 10, 500 ohmios. El voltímetro. El voltímetro es un instrumento de medición que sirve para medir voltaje. Tenemos el voltímetro DC para medir voltaje directo, como el voltaje de la pila, el voltaje de los cargadores, todo voltaje que tiene polaridad, es decir, que tenga un positivo y un negativo. También tenemos el voltímetro AC para medir voltaje de la corriente alterna. Usamos el voltímetro AC para medir el voltaje en los domicilios, es decir, los 220 voltios que tenemos en los domicilios. Aquí vamos a hacer una medición de voltaje DC. Para hacer medición de voltaje debemos fijarnos la perilla selectora. En esta posición acá dice DCB, o sea, esta es la parte del voltímetro DC. Vamos a ver dónde está el rango. El rango está en 50. Si el rango está en 50, entonces la lectura va a ser en la parte de abajo. Cuando vamos a medir voltaje, va a ser la parte inferior. Acá vemos que hay 10, 50, 250. Si el rango dice 50, nos vamos a ir aquí a 50. Luego de 50 sigue 40, 30, 20, 10. ¿Cuál es la lectura del multímetro? ¿Cuánto indica en la pantalla? 10. Es decir, la lectura es 10 voltios. 10 voltios. En este ejemplo vamos a medir voltaje alterno, es decir, el voltaje que hay en nuestro domicilio. Vemos que la perilla selectora ha girado al sector rojo, donde dice ACB, y el rango está en 250. Vamos a hacer lectura. Hemos dicho que para medir voltaje AC alterno o voltaje DC continuo va a ser en la parte de abajo. Nos vamos a ver. El rango de aquí dice 250. Nos vamos a ver acá que está 250, 50 y 10. Entonces, como dice 250 el rango, vamos a 250. Bajamos, dice 200. Pero la aguja está casi al centro. En el centro de 200 y 250 es 225. Está un poquito más tirado al 200. Si vemos bien la línea, la lectura que nos está indicando el multímetro es de
220 voltios.